Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Cómics, LGBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes. Aquí estamos de nuevo en vuestro podcast favorito, Ilústrate, Ilústrales, vuestro podcast de cómics LGBT y proyectos feministas. Ya sabéis que nos podéis escuchar en inauradio.com, que Inaud Radio está en todas las redes sociales, como inaudradio.com también, Inaud Radio. Que Ilústrate, Ilústrales tenemos un Instagram en el que vamos colgando las imágenes de los cómics de los que hablamos. Y como siempre ya sabéis, yo estoy muy bien acompañada siempre y en esta ocasión tengo a dos estupendas mujeres. Hola, Olga. Hola, ¿qué tal? Encantada. Olga es una vieja conocida porque ya estuvo con nosotras hablando de Comando Malva hace ya un año. Sí, algo así. Más o menos. Y también tenemos a Garasi. Hola, Garasi. Opa, Kaiso, ¿qué tal? Pues encantada de que estéis aquí. Bueno, Olga y Garasi, Olga es la dibujante del cómic del que vamos a hablar, Garasi es la guionista. Y vamos a hablar con las dos, que siempre es muy interesante ver cómo han trabajado juntas y cómo han hecho este cómic, que la verdad a mí me ha gustado mucho. El cómic se titula La apuesta de Cloto y es un cómic que habla sobre la realidad de una mujer concreta, pero creo que podemos extender a muchas, y que nos descubre algo de mitología y también nos descubre la vida de otras mujeres desconocidas de nuestro pasado, esas que estamos intentando recuperar, ¿no? La gerestoria, digamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto con cada una de vosotras y lo he dividido para que no nos liemos, pues las preguntas que van a Garasi, las que van a Olga y las que van a las dos, ¿vale? Y así lo organizamos todo estupendamente. Bueno, lo primero que quería preguntarle a Garasi es ¿por qué recurrir a la mitología para contar una historia de una mujer actual? Ya, bueno. No sé. Qué buena pregunta, ¿no? Sí, desde luego. No sé hasta qué punto fui del todo consciente en esa construcción, ¿no? De voy a recurrir a la mitología para contar esto o cómo llegué a ese instrumento literario, ¿no? En esa herramienta literaria que me daba la posibilidad de jugar con varios planos y de poder buscar esa elasticidad en la historia, que no sea siempre tan lo que es el día a día y una realidad así como muy específica, sino que te da ese otro placer, ¿no? La fantasía. Yo creo que la mitología en ese aspecto pues tiene un potencial y una fuerza terrible en cuanto a por qué las cosas, ese comienzo de por qué estamos aquí, por qué existe el fuego, por qué, ¿no? Y creo que esa es una pregunta muy interesante para contar la historia de cualquier mujer. ¿Por qué no se ha contado antes? ¿Por qué se ha contado de tal manera? ¿Por qué no la conocemos? Y bueno, ya te digo que no ha sido igual de la manera más consciente, pero sí que me ha venido de forma muy natural la mitología. Además, eso te permite también contar la historia de una manera menos lineal, ¿no? Menos previsible, digamos. Claro, sí, puedes jugar, ¿no? Y yo creo que en este guión es muy importante el juego. O sea, tanto el juego que existe en la propia historia, ¿no? Que es un poco el artificio o el detonante de todo lo que se va a contar, como el juego que puede haber entre los planos, entre la fantasía y la realidad, entre la historia antigua y la cercana que vamos creando día a día. O sea, tiene esa parte lúdica y en ese sentido mola mucho la mitología. Y con respecto a la mitología, ¿tenías clara la presencia de las moiras
O sea, las hilanderas ya era algo que tenías ahí de dónde tirar, digamos, del hilo. Nada más dicho, ¿no? Ojo, pues en verdad esta historia, claro, es que empezó hace tantísimo tiempo y pensando en cómo comenzó, me he dado cuenta que al principio no eran hilanderas, sino que más bien eran como diosas romanas. Ni siquiera me había ido, porque en este caso las hilanderas cojo el nombre griego, de la mitología griega, no de la romana. Y ni siquiera me había ido a Grecia, y sin embargo, a medida que empecé a trabajar el guión y a darme cuenta de lo que quería, pues el tema del hilo, de la mujer, también Mari aquí en la mitología, también dentro de la cueva tiene una querra, ¿no? Como una especie de macho cabrío, y en los cuernos hilvana el hilo, y bueno, es algo como que poco a poco fue tomando consistencia y me di cuenta que sí que tenían que ser ellas, aunque son unas hilanderas que las hemos ficcionado muchísimo entre Olga y yo. Sí, que no son las figuras clásicas, ¿no? Son otro tipo de figuras que han tomado elementos de las figuras clásicas. Creo. Eso es. Además, de hecho, las tres tienen como partes de cuervo, de pájaro, y ahí también venía, en ese momento estaba leyendo el libro de Baba Yaga puso un huevo, de Dubravka Gresik, y ahí aparece la historia de Baba Yaga, y bueno, y entonces también un guiño un poco a esa mitología, pues por eso aparece, pues ya te digo que son como una ficción de las propias hilanderas, pues con un poquito aquí, un poquito de allá, y las creamos al final Olga y yo tal y como las necesitábamos. En cuanto a eso, Olga, el diseño de las tres hilanderas, ¿te has fijado en cómo se representaban en algún otro sitio o simplemente entre las dos os habéis montado los personajes y tú luego los has plasmado? Bueno, yo básicamente seguí un poco lo que un poco estas referencias que ha comentado Garasi, pero que queríamos también hacer algo un poco diferente, ¿no? Hacer algo así un poco único, que tuvieran pues eso, que fueran mitad diosas, mitad cuervos, pero a la vez que viviesen como en un ambiente un poco así, pues viven como una especie de satélite, cueva, que a la vez como de bruja. Bueno, tiene un punto así un poco que bebe de muchos sitios, ¿no? En cuanto a esto, en cuanto al diseño de los personajes, Olga, ¿cómo ha sido enfrentarte a unos personajes clásicos que ya tenían su representación, pero no sé si te has fijado en ello o simplemente has seguido un poco las pautas que ha comentado Garasi? Bueno, realmente sí, realmente seguí un poco lo que ella me indicó y era un poco, no seguí, sí, está basado un poco en las moiras griegas, pero queríamos darle un punto un poco diferente, ¿no? Que bebiese un poco también pues, de la mitología vasca, que fueran un poquito brujas, también era muy importante el hecho de que son mitad cuervo, mitad diosa, entonces tenían que tener un punto, pues eso, antropoformo, de mitad animal, y luego también cada una de ellas tenía que tener como su personalidad, ¿no? Entonces era muy importante que también en el plano físico se viese la personalidad de cada uno. Y entonces así Cloto, que es un poco la que inicia toda la historia, es como una especie de pajarillo, un poco así malvado, pero también con un punto divertido. Y luego tenemos a Atropos, que es como una especie de diosa dominante, así que tiene que dar un poco de miedo, tiene que ser gigantesca. La hicimos también como muy musculosa, precisamente para que fuese como muy imponente. Y luego la Kessis, que es como un poco más hippie, un poco más así, más la típica bruja, digamos, algo así. Eso fue un poco la idea. Y luego también, pues en su escena había que intentar hacer que tuvieran un punto un poco teatral, un poco divertido, para también darle un poco más para diferenciar un poco las escenas de realidad con las de ficción. En cuanto a esto, bueno, esto es que tenía más adelante, iba a entrar en este tema, porque también, y no estaba en el guión la pregunta, pero sí que es verdad que los diálogos, o sea, para situar a las tres hilanderas en el espacio y para que los diálogos que mantienen entre ellas no sean muy estáticos, te has tenido que buscar la vida de una manera un poco potente, ¿no? Porque, digamos, no hacen nada mientras
mientras están hablando? Bueno, básicamente eso, ellas viven como una especie como de satélite planeta, que realmente es una especie de cueva, es la típica casa de brujas, están ellas con un caldero y tal, pero realmente sí, a la hora de... Realmente lo más difícil del cómic son que tiene muchos elementos, y era diferenciar bien esos elementos. Entonces, cuando hicimos el diseño de las tres hilanderas, pues decidimos, que también fue una idea de Garasi, diferenciar un poco los por colores, ¿no? Entonces, lo que es la realidad de Mar, de la protagonista, lo que es el mundo real, es como más gris, así más en tonos fríos, y en cambio el satélite y el universo de la islandera es en rojo. Entonces también eso hace que, bueno, que tú no te pierdas un poco cuando lees. Sí, esa pregunta sí la tenía después. Claro, sí. Bueno, luego podemos seguir un poquito avanzando sobre eso. Pero que sí, realmente el cómic tiene muchos elementos, entonces había que un poco ir diferenciando esos elementos y marcando pautas con cada uno. Pero realmente lo que primero hicimos fue crear a las hilanderas, eso fue lo primero que hicimos. Sí. Bueno, volviendo al guión, Garasi, no sé, ¿puede ser que la trayectoria vital de Mar tenga algo que ver con tus propias experiencias o me lo estoy inventando? No, sí que tiene algo de autoficción, pero más que nada era que cuando empecé a ver ya esa historia, para que no se me escapase demasiado, porque al final, pues sí, tenemos lo de los colores y maneras de diferenciar los planos, pero si no lo llevaba algo conocido, algo reconocible y que pudiese acotar y manejar como propio, se me iba a ir. A nivel de guión no le iba a encontrar, pues eso, que tuviese los pies en la tierra. Iba a ser demasiado fantasioso. Entonces sí que alguna experiencia propia o de amigas, pues las he tomado y las he metido en Mar, para que así al menos sobre eso que ya conozco, ¿no? Y que sé poder construir todo el resto, porque es que si no iba a ser demasiado, pues eso, etéreo. Etéreo, sí. Entonces, punto. Sí, perdona, que te he interrumpido. Es que según estabas hablando, estaba pensando, ¿y el diseño de Mar, Olga, como también le hiciste caso a Garasi o dijiste, esta chica es mía? Pues realmente fue un poco casualidad, porque yo realmente a Garasi no nos conocíamos en persona. Y luego, la verdad es que Mar se parece bastante más de lo que yo pensaba, porque ni siquiera la conocía, pero sí, ha sido un poco conexión, así, sin querer. Bueno, siempre está bien basarse en alguien real para hacer el diseño de personajes, ¿no? Sí, pero que ya te digo que en realidad ya que ha sido casualidad. No. Bueno, vale, que ha sido casualidad, que se parece a Garasi porque se parece, pero nada más. Y bueno, luego también es verdad que, por ejemplo, lo que también comenta Garasi del tema este de hacer una parte que sí que fuera como, digamos, más cotidiana o más realista, a mí también me gustaba, porque yo también he hecho muchos cómics. De hecho, yo en mis primeros cómics sí que han bebido mucho de ese tipo de historias más cotidianas, que es un punto que me gusta. Y la idea de ese contraste entre hacer algo pues un poco realista y a la vez algo de fantasía, me parece uno de los puntos atractivos de la historia, tiene esa doble vertiente, sí. Volviendo al guión, Garasi, que ya nos has contado que algunas de las experiencias que vive Mar están basadas o en tus propias experiencias o de gente que conoces, a mí me ha resultado muy, muy fácil identificarme con algunas de ellas porque, bueno, pones sobre la mesa ciertas cosas que nos suceden a las mujeres que cuando se lo cuentas a los hombres no entienden, ¿no? Y entonces me ha hecho gracia porque has elegido como 3 temas muy concretos en los que se refleja eso, ¿no? Y, por ejemplo, es en el tema del trabajo, ¿no? Que ella cobra menos, o sea, ella cobra un dinero y su amigo dice que eso es poco para él, pero para ella debe ser suficiente, un poco así, esa es ¿no? la conversación que tienen. En cuanto al sexo, cuando ella se muestra activa, el chico se retrae y le dice que así no se siente cómodo, ¿no? Como que demasiado, que eres demasiado para mí. Y en el plano intelectual, ¿no? Que también, digamos, le hacen de menos porque la tratan como esa parte que no es
como la friki, como la rara, como la que va a dar una opinión diferente, e incluso, no sé si lo dejas caer porque no lo recuerdo, lo leí hace tiempo el cómic, como la opinión de mujer, ¿no? Entonces, no sé si te costó mucho elegir esos 3 temas para hacer que Mar avanzara en su historia, o los tenías clarísimos. Pues yo creo que sí que los tenía bastante claros. Sí, al final son temas que sí que los he tenido muy cercanos y que a veces pasan desapercibidos, ¿no? O sea, es casi te das cuenta tomando una cerveza con una amiga y que estás ahí, tienes un malestar y le pones en palabras y que también la ha pasado o la ha pasado similar y va tomando mucha más consistencia y dices, joder, es que fíjate cuántas cosas en mi cabeza sin querer las he dado por sentadas o no me he parado a ponerle palabras a esta emoción que me ha dejado en su momento bastante hecha polvo, ¿no? Entonces, yo creo que una vez de identificarlas, de hablarlas, de pues, ponerlas en común, darte cuenta que no eres un iceberg ahí a la deriva, sino que, no lo voy a decir que es mala suerte, porque no creo que la suerte tenga nada que ver aquí, pero que es una faena y le pasa a muchas más mujeres, pues una vez de ya tenerlas, ¿no? Así como las banderitas rojas en esas situaciones, pues las coges. Y yo en ese caso sí que las tenía más o menos claras. Entonces, sí, eso sí es una de las cosas que igual desde el principio quería contar. Sí, además que creo que, como te he dicho, son como 3 temas que, si no te han pasado los 3, te han pasado 2, seguro, o sea, ¿no? Es como algo que y luego lo que dices tú, ¿no? Que a lo mejor nos cuesta verbalizarlo o pensamos que es algo normalizado también, ¿no? Y cuando lo pones en común con otras compañeras dices, ostras, pero si es que esto, ¿no? Ya también me ha pasado a mí, es lo mismo y bueno, y al final hacernos conscientes de esas circunstancias nos hace más poderosas, ¿no? Que al final yo creo que el cómic, lo que estáis intentando transmitir con esta historia es eso, ¿no? El tomar conciencia. Pero bueno, ya vamos avanzando, que no me quiero adelantar. Bueno, Olga, ya habíamos hablado un poco del diseño y estaba echando ahora un vistazo al color y no sé si es una apreciación así, la paleta de colores sigue siendo la misma que has usado últimamente, ¿no? O sea, aparte de esa diferenciación entre la parte mitológica y la vida real de Mar, estos son tus colores, porque los veo en historias, ¿no? Bueno, no lo sé. A ver, la verdad es que lo de colorear es bastante difícil, es bastante más complicado de lo que parece a primera vista, pero además que había como una triple complicación, porque es que no solamente hay el nivel ese de realidad Moira, sino que además luego hay una parte de viajes en el tiempo y cada digamos, una de las fantasmas que nos lleva a una época, cada una tenía que tener también un color, ¿no? Entonces había que hacer con muchas diferenciaciones. Entonces sí que es un poco, sí, en parte sí que seguí un poco la idea que hice un poco en Comando Malva, pero bastante más, en Comando Malva los colores más sencillos, Sí. más la paleta más limitada y también lo que eran los volúmenes, la sombra y tal más sencillo. Aquí sí juego con texturas, sí que tiene más color, digamos. Pero bueno, sí, lo que es la idea sí que es un poco, sí, esa idea de que cada personaje tiene como un color y que cada una te va llevando. En ese sentido sí se parece un poco, sí. Bueno, estoy de acuerdo contigo en que colorear es súper difícil. O sea, me parece de lo más difícil. Dibujar, bueno, pero colorear y eso, tener claro cómo diferenciar las... Eso, sí, porque al final se trata de variantes que tenéis en el cómic, pues sí me parece un trabajo complicado y que no se te emborrone todo, ¿no? Y que se te mezcle, porque además, si no me equivoco, ahora que estaba echando así un vistazo, tampoco usáis bocadillos o sea, cartelas de situación, con lo cual, al pasar la página, tienes que entrar prácticamente de lleno en lo que estás contando para saber. Lo estoy revisando, decidme si es verdad o mentira sí. Que no hay cartelas. Muy poquitas, la verdad es que había muy pocas y de hecho algunas directamente luego las quitamos porque vimos que precisamente con las herramientas estas del color y también las de las viñetas, porque las viñetas también están marcando la narración,
Entonces, todas las partes de fantasía tienen un tipo de viñeta más irregular, con líneas diagonales y así más manga, digamos, y en cambio la parte de mar, que es la vida real, aparte de ir en colores como más fríos, más, todo como más gris, también va en cuadrícula, todo en cuadrado perfecto. Que son cosas que realmente lo ideal es que cuando tú lo leas no te des cuenta, pero sí que te vaya llevando y te vaya marcando las diferencias entre planos y que Claro. te lleve, vamos, que sin que te des cuenta que es un poco el objetivo. Pues la verdad es que es un trabajo, ahora según estaba mirando el cómic, digo, anda, pues si no hay cartelas, o sea, me parece que está muy bien hecho para que no, o sea, que sigas la línea de la narración y que no haya indicaciones de tiempo, lugar, hemos pasado a la fantasía, ¿no? Que muchas veces ese recurso, bueno, lo necesitamos porque si no está muy bien estructurado el cómic, nos perdemos y no sabemos dónde estamos, o sea que está maravilloso. Ahora que me acabo de dar cuenta, que lo sepas. No, pero precisamente eso, que son como unos recursos un poco invisibles que si funcionan bien tampoco tienen que ser demasiado cantosos, ¿no? Pero Claro. que realmente cuando uno hace un cómic hay una parte siempre de toma de decisiones, ¿no? Que lo hemos hecho a media, entre Garasi y yo, de decidir, pues eso, cómo iba a ser cada parte, cómo íbamos a hacer los enlaces, un poco pensar, a lo mejor muchas veces pararte, a lo mejor perder un poco más de tiempo en pensar ese tipo de decisiones, pero que luego funciona. También hicimos todo el storyboard primero y ya viendo todo el cómic entero, pues podíamos ver lo que funcionaba o lo que no. Pero vamos, la verdad es que no hubo mucho que cambiar, la verdad. Pues te adelantas a mis preguntas. Pero bueno, no pasa nada. Luego te lo vuelvo a preguntar y ya está. Pero bueno, vale, perdón. Vale, no pasa nada. Bueno, ya también nos has adelantado que, porque Garasi no nos lo había contado, que también en el cómic se recupera 3 figuras de mujeres importantes. Bueno, ya bien lo había dicho yo, pero no hemos entrado en detalle, porque digamos, Mar, aparte de las hilanderas, que son unos personajes que, digamos, mueven los hilos para que Mar viva cosas, utilizan a estos personajes, a estas mujeres un poco desconocidas, para que Mar sea consciente de sus propias circunstancias y de su vida. Entonces, Garasi, ¿te fue complicado elegir a estas 3 mujeres? Hombre, yo creo que sí que es complicado a veces también saber dónde parar o hacia dónde ir o llegaron más o menos fácil porque justo yo creo que leyendo un libro creo que es Mujeres Rebeldes de la Historia, ahora no recuerdo bien el título, de Elaine Showalter, aparte de Mary Shelley y su madre, descubrí a Margaret Fuller. Descubrí, ¿sabes? Para mí es como, ¡oh! He descubierto esto. No es que ya está, ¿no? Evidentemente, no he descubierto nada, pero conocí esta mujer y dije, ¡jo! ¡Qué pasada!, ¿no? O sea, tengo que hablar de esta mujer, es que es increíble. ¿Cómo no sé quién es esta mujer? Y esta sensación de cómo no sé quién es esta mujer me vino súper fuerte con las 3 biografías, con Margarita de Navarra también, que porque estuve leyendo parte de su Heptamelón, concretamente un clérigo incestuoso, creo que es uno de los relatos que está en internet. Ahora también está en euskera, pero cuando lo leí yo lo encontré en castellano. Y también con Apología de Inés Joyes y Blake, que justo estaba preparando un club de lectura y estaba buscando mujeres escritoras en la historia y llegué a la Apología y dije, ¿pero de cuándo es esto? ¿De qué siglo? ¿Pero quién es esta mujer? Pero venga ya. Y entonces fue esa sensación de cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que no sepa quiénes son y tengo que saber quiénes son y tengo que contarlo? Y claro, esa sensación a medida que lees más, pues también aparece más. Pero hay que parar a veces y ya tenía estas 3 escogidas y frené ahí. Y luego sí que es cierto que me quedo con la sensación a veces de decir, parece que se necesita un nombre y un apellido reconocible, aunque esté medio olvidado, para poder dar crédito, para poder hablar de tal mujer importante. Y sin embargo, aquellas que igual por cercanía, porque son de nuestra familia, porque es una bisabuela o porque es la amiga de no sé quién, se nos quedan ahí como poco reconocidas,
y es súper injusto. Entonces, ahora mismo estoy más en ese otro punto, ¿no? Más íntimo de decir quiénes son estas mujeres que están alrededor, que tengo conmigo en mi día a día. ¿Y por qué necesito a veces que ver su nombre en un papel para querer hablar de ellas? O sea, ¿qué importancia le doy al libro y a la historia? No, o sea, ahora mismo yo creo que es un poco ese galimatías en el que estoy metida y entonces ahora no podría escribir ese guión. Ya, ahora escribirías de tu abuela o de tu tía. Sí. Pero, Lo entiendo. Sí, pero por eso está bien que cuando tienes ya algo, ¿no? Pues digas, esto lo apunto y continúo, porque es que si no, no voy a continuar nunca. Va a ir cambiando la idea, va a evolucionar a otra cosa y es posible que al final se quede en nada. Me ha hecho gracia que comentaras lo de Inés Joyce Blake, porque yo también la descubrí en el taller que estoy haciendo de libros feministas. Sí. Y eso, o sea, que metió su escrito ahí en medio al final, ¿no? ¿No es al final del libro que publicó o algo así? Creo que es al comienzo, ¿no? Que lo hace justo, sí, como preámbulo al libro que acababa de traducir, el de Príncipe de Absidia, Sí. Y eso, ¿no? Es como carta a mis hijas y ahí está. Que también luego estuve leyendo que podía ser o bien carta a mis hijas o carta a mis sobrinas, ahí como no se sabe exactamente, no sé si al final es una u otra, si se ha llegado a saber, vamos, pero la cuestión es que hace esa apología y que las cosas que dicen, pues eso, hace que te caigas de la silla porque vamos, flipante. Sí, porque en esa época, ¿no? Y una mujer que se atreviera a publicar en una editorial que ella traducía, meter su propia, ¿no? Su propia opinión, como súper feminista además, bueno, o sea, en fin, bueno. Con estas tres mujeres lo que habéis hecho es que Mar, como he dicho, cada vez que se encuentra con una de ellas, digamos, da un paso adelante, aunque yo creo que los pasos adelante de Mar no se ven hasta el final. Parece que no, no sé si por espacio en las páginas, no, bueno, no os lo he preguntado, ¿teníais un número de páginas determinado o no? ¿O podíais alargar lo que quisierais? Yo creo que no, lo que no sé si Olga me hubiese matado si sigo. No, yo creo que no teníamos un número. O sea, que podíais haber No, pero seguido. sí que es verdad que en una primera versión sí que íbamos a hacer como los pasos, o sea, se supone que, bueno, no me acuerdo muy bien el orden, pero como que ella aprende primero a escuchar, ¿no? Luego aprende a hablar no me acuerdo ahora. Y al principio sí que lo íbamos a marcar más y luego al final decidimos no marcarlo porque tampoco hacía como que, bueno, que tampoco hacía tanta falta. Y bueno, yo creo que sí que era un poco lo que tú dices, que al final te va llevando, más bien es al final cuando realmente vemos que Mark cambia, ¿no? Claro. Más bien. No, a mí me ha gustado eso, porque si no, a lo mejor hubiera quedado demasiado didáctico, ¿no? Es como, como he conocido a Pepita, ¿no? Pues ahora voy a hacer no sé qué, ¿no? Y yo creo que la acumulación funciona mejor, ¿no? Que al final sea cuando ella, digamos, te dice, bueno, pues esta no es la vida yo que quiero, no es la actitud en la vida que yo quiero tener, ¿no? Me parece que está muy bien, que es mucho mejor haberlo hecho así, desde mi punto de vista, ¿eh? No sé si alguien más os lo ha contado o soy yo la primera que os lo dice. A mí un amigo me dijo que no se había sentido identificado y bueno, dije, bueno, igual es que no estás. Claro. No, pero luego sí que me dijo que lo leyó muy a gusto y que igual le hubiese gustado leer más, que cada parte hubiese tenido, pues eso, más, pues contar más cosas. Pero yo creo que no, que en este sentido era mejor, si no se iba, ya no es que se alargue, es que se iba a complicar mucho entre los tres planos. O sea, creo que más o menos están equilibrados. Si le doy a un plano muchísima más importancia en el guión, yo creo que se rompería un poco esa armonía, porque era complicado. Yo cuando le conté todo a Olga,
por dentro estaba en plan, me va a decir que es imposible. O sea, que como que voy a hablar de qué, de fantasmas de mujeres de la historia, de una historia cotidiana, de 3 moiras, pero que son cuervos que hacen referencia a Baba Yaga y que todo se va a entender, pues... Ya, sí, complicado. Y mi miedo. Entonces, sí, ahí yo creo que sigue. No, eso, el equilibrio, al menos en mi cabeza había como una especie de equilibrio y no quise alargar mucho más ciertos planos. Y luego sí, bueno, se ha quedado ahí igual un poco, pues eso de, ay, quiero saber más, pues prefiero que sea quiero saber más a quiero saber menos, así que bueno, ni tan mal. Sí, yo creo bueno, que... también yo creo que también ayuda un poco que la estructura en el fondo es un poco la de Cuento de Navidad, ¿no? De Dickens, que es una estructura que yo creo que en el fondo todo, bueno, no sé todo el mundo, pero bueno, que es bastante conocida, ¿no? Que es la típica historia que hemos visto en Navidad todos los años. Entonces la idea esa de que te visiten 3 fantasmas, pues bueno, más o menos yo creo que el hecho de que sea que no sea tampoco, que sea algo conocido ayuda un poco a que se entienda también la historia, ¿no? O sea, que realmente tampoco es tan complicada. Pero bueno, sí, la verdad que había como muchos elementos y realmente pues sí, el reto era pues darle un poco que tuviera todo sentido, sí. En este aspecto que comentáis, sí que es verdad que creo que cuando lees el cómic te dan ganas de seguir conociendo a estas 3 mujeres y tal vez si hubiera habido mucha más información el cómic se hubiera visto un poco lastrado, ¿no? Porque ha pasado con algunos otros cómics que están muy interesantes en cuanto a recuperación histórica, pero claro, si son demasiado didácticos, la historia... se come al cómic, no sé si me explico, o sea, se te queda como, o sea, se te hace un poco bola, porque tienes como que parar de leer el cómic para asumir todo lo que te están contando de estas personas, ¿no? Y en cambio yo creo que aquí sí que está, como lo que habéis dicho, ¿no? Como bastante equilibrado y que en el fondo, bueno, dais unas pinceladas sobre estas 3 mujeres, pero no indagáis demasiado y entonces dices, bueno, sí que te quedan como ganas de, bueno, pero ¿y quiénes eran verdaderamente? Voy a investigar más, ¿no? Entonces yo creo que está en ese aspecto muy bien ponderado, es el peso de la información que hay de cada personaje. Sí, yo ahí decidí también qué aspecto de su vida quería contar en cada mismo. Y eso lo uní con el momento en el que estaba viviendo Mar y que eso pudiese servirle de ayuda en lo que comentaba antes Olga, ¿no? En escuchar, en ver y en hablar, porque la imagen esa de los monos que no ven, que no escuchan y que no hablan, pues aquí era un poco lo contrario, ¿no? Quería que la protagonista, que Mar, tuviese toda esa entidad. Entonces, cada fantasma vive millones de cosas, pero en el cómic vive algo que es como determinante para quitarte todas esas, pues no sé, esas vendas y en efecto mirar, escuchar y hablar. Y sí, en ese sentido sí que escogí, pues quiero aquí la apología, aquí quiero las charlas, aquí quiero el viaje o sea, cosas muy concretas y luego ya cada cual pues que busque información, ¿no? Que eso siempre mola mucho, cuando también lo haces tú y tú encuentras tus cosas y te fijas y le das importancia a algo. Esa parte está guay tener. Con respecto a esto, Olga, ¿tuviste que documentarte mucho para recrear no solo a estas 3 mujeres, sino el contexto histórico en el que se desarrollaba su actividad? Bueno, cuando hay que hacer algo así, siempre hay que documentarse, sí, pero sí que también intenté, igual al mismo tiempo de lo que estamos hablando, que la documentación tampoco se comiera la historia. Entonces, bueno, sí que hay documentación, sobre todo tienes que buscar un poco fondos, los vestuarios y tal, pero tampoco quería recrearme demasiado. Está hecho de una manera porque además que piensa que hay escenas que a lo mejor las vemos a Mar en una librería en Pamplona y de repente pasa y está en el siglo XVIII. Tenía que ser un paso que tampoco quedara demasiado, que tampoco era tan importante. Lo importante es que Mar le están pasando cosas y tenía que ser una cosa fluida, ¿no? Intenté que fuese algo así bastante fluido. Pero bueno, aún así había que buscar documentación, claro. La parte más difícil quizás fue la de Margarita de Navarra, porque es el siglo XVI y hay como menos información.
pero y también porque, bueno, yo sí soy bastante friki del siglo XIX y controlo así más de esa época. Pero bueno, también una parte bonita y de hecho fue cuando yo vi el proyecto fue también la parte así de primeras que más me atrajo, porque me parecía también un poco de hacer algo diferente, esa parte me parecía muy interesante. Sí, intentando siempre eso, mantener todo el rato que fuese muy fluido y que no tampoco darle más importancia de la que tiene. Sí, un poco para situar a los personajes y que se viera la diferencia y dónde estaban y, bueno, en qué momento sí, lo justo, intentar pero... hacerlo lo justo, sí. Eso es. Y bueno, como ya nos ha adelantado Olga, que me pisa todas las preguntas, la estructura del cómic nos remite a Cuento de Navidad de Charles Dickens, pero también el final nos remite a una habitación propia de Virginia Woolf. ¿Esas referencias literarias también las tenías claras al empezar el guión o fueron surgiendo? ¿O lo de la habitación propia lo tenías clarísimo porque era como, no sé, cuéntanos un poco ahora sí? La verdad es que no las tenía identificadas, pero cuando me puse a hacer, de hecho, la sinopsis, me vino lo de Cuento de Navidad y dije, fíjate, ahora me acuerdo de esto. O sea, cuando lo hice no lo tenía así como, voy a hacer no exactamente, pero voy a basarme en este recurso literario para contar esta historia y, sin embargo, cuando tengo que hacer la sinopsis me acuerdo de ese recurso, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos interiorizadas y utilizamos y eso, y no somos conscientes? Entonces, Una habitación propia de Virginia Woolf la he leído, la he trabajado en clubs de lectura, es uno de los libros que tengo subrayados y claro que estará ahí, evidentemente. O sea, pero no solamente esas dos lecturas. Fijo que si me pongo a pensar, hay muchísimo más. Si es que, claro, ¿cómo nos despegamos de todo eso que llevamos ya, ¿no? En cuanto algo incluso sin que te llegue tanto, ahí a veces me pasa en los clubs de lectura que leemos una novela que parece que no les ha gustado y en cuanto hablamos de la novela y nos acordamos de escenas o nos acordamos en la siguiente sesión, nos damos cuenta de todo lo que nos ha marcado una lectura y que incluso hay alguna de las participantes que me dice que casi ni ha terminado, que ha leído así como muy rápido, muy en diagonal y sin embargo, pues en un momento dado del día, ¡tac!, se ha acordado de esa escena, ¿no? Entonces, claro, todas esas influencias están ahí, es imposible que no estén, no, vamos, no sabría sin ello. Está claro que al final, como, a ver si lo digo bien la frase esta de ser artista es copiar pero sin que se te note, en realidad, ¿no? O sea, claro, al final todas bebemos de lo que hemos consumido durante nuestra vida y entonces lo bueno es que lo volquemos de una manera original y diferente, pero sí, pues eso, si empezamos a rebuscar, las referencias están ahí. Bueno, digo copiar, ya sabes a qué me refiero. Bueno, copiar sí. Es pues, tener un bagaje que de repente se hace visible cuando tú estás escribiendo o cuando tú estás dibujando, porque a las dibujantes nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que cuando te pones a dibujar, de repente dibujas algo que ya habías visto, pero a tu manera. Y bueno, pues esto es un poco lo mismo. Bueno, después de desgranar bastante el cómic, yo creo que hemos hecho un análisis bastante profundo y extenso. Ya nuestros oyentes habrán dado cuenta de que en este cómic no tenemos contenido sáfico. Lo siento por vosotras, chicas. No hay chicas que aman a otras chicas, pero sí tenemos es un proyecto evidentemente feminista. Los personajes, ya hemos hablado de Mar, de las Moiras, de Margaret Fuller, Inés Joy, Jessie Blake y Margarita de Navarra, que son las fantasmas que hacen que Mar avance en su vida. Pero también tiene el aliciente de que Pilar Belver, autora de A Virginia le gusta Vita y también guionista de Comando Malva, que ilustró Olga, ha hecho el prólogo. ¿Cómo fue la cosa esta? ¿Simple y llanamente porque os conocéis y ya está? ¿O le gustó el proyecto y dijo, venga, va? Bueno, realmente porque yo se lo pedí, pero sí que... vale. Sí que se lo pedí cuando todavía estábamos por la mitad, más o menos, sí, yo creo que llevamos por la mitad y se lo envié, le envié pues más o menos eso, la mitad que estaba hecho y luego el story que estaba como todavía sin terminar y sí que le gustó mucho y realmente, bueno, Pilar, pues la verdad que es una persona ahí muy inteligente y con la idea muy clara y si apoya algo es porque le gusta, vamos, que no solo
porque tengamos buen rollo, que también, pero no. A mí la verdad que me hacía bastante ilusión y también, bueno, pues también la idea de que nos pudiera ayudar un poquito, pues siempre el contar con un poquito de red de ayuda, pues siempre viene bien. Claro. Y además, bueno, también Pilar me decía, porque claro, cuando yo hicimos Comando Malva, pues ella siempre me decía, claro que Comando Malva es pues un poco como la forma que tenía de escribir, muy basado en el diálogo, como que no pasa demasiado. Y era como, no te he podido dejar que te lucieras como dibujante, y aquí era como, mira, aquí tienes como más espacio, ¿no? Entonces, bueno, no, la verdad que fue muy fácil pedírselo y la verdad que, bueno, bien. Bueno, pues chicas, ya sabéis, el prólogo de Pilar y también os recomiendo que leáis A Virginia le gustaba Vita y Comando Malva, evidentemente. O sea, ya sabéis, tenéis lectura para un buen rato. Bueno, aparte de esta obra, habéis trabajado juntas en la historia de Sor Guiñac, que forma parte de Mil Brujas, del que también formo parte hoy yo. ¡Hola, qué bien! Y además, que también hemos hablado en este programa de Mil Brujas, ya teníais, imagino que a raíz de eso ya teníais un método de trabajo establecido, y ya nos habéis contado un poco, pero ¿cómo funcionáis exactamente? Garasi, ¿tú ya tenías el guión en la cabeza cuando contactaste a Olga, o lo tenías ya escrito, o habéis hecho medio o cómo ha sido? Bueno, le conté una idea porque justo en ese momento estaba leyendo una novela corta un ensayo de Silvia Federici del capitalismo contra las mujeres, en euskera es indarkeria, o sea, también brutalidad, me refiero, no solamente capitalismo, es que no sé traducirlo exactamente el título, pero bueno, la cosa es que en ese libro, entre muchísimas cosas, Silvia Federici cuenta cómo no somos conscientes a veces del daño que hacemos con la imagen de la bruja, de cómo a veces incluso en canciones infantiles o en canciones de pueblo que se cantan en las fiestas o en un souvenir que compras en cualquier tienda cuando vas a visitar, yo qué sé, un casco viejo de no sé qué ciudad, estás comprando un símbolo y estás cantando algo que tiene una historia terrorífica detrás, ¿no? De un montón de dolor y de esa brutalidad, y en el caso de Silvia Federici, pues de esa consecuencia brutal del capital derivada del propio capitalismo, del sistema capitalista. Entonces, le conté pues que me flipé con eso y que el tema de las canciones sobre todo me llegó mucho, y que tenía ahí como una idea, pues bueno, es que veo como que hay 3 canciones o 2 canciones al menos, una en euskera, que le puede dar un poco de, pues, el hilo conductor, digamos, a esta historia. Y Olga me dijo, bueno, pues a ver, me gusta, tal, a ver, explícamelo bien. Y yo, ahora no me acuerdo mucho, Olga, no sé si te pasé por viñetas más o menos qué era lo que pasaba, o cómo lo hicimos, pero bueno, el título de hecho lo puso Olga, el de Sor Guiñac, a partir de la canción en euskera, pero yo creo que sí, que fueron como 3 situaciones también, ¿no? Y no sé si te pasé el guión en viñetas o como ya de este no me acuerdo tanto. Bueno, realmente lo hicimos mientras estábamos haciendo la puesta de Cloto, o sea que realmente estábamos ya con una dinámica de trabajo y bueno, pues fue un poco, pues seguir, en plan, venga, hacemos 3 páginas más de otra cosa, así que fue bastante fácil. Y bueno, y también, no, realmente o sea, la manera de trabajar entre las dos, pues así como muy fluida, básicamente. A mí también me gusta cuando trabajo con un guionista, una guionista que tampoco me dé las cosas demasiado marcadas, sino para que yo tenga libertad un poco de decidir las viñetas y tal. Entonces, bueno, pues de una forma así muy fácil. Y también es verdad que aunque lo hicimos a mitad de... Sí, sigue, Olga, sigue, perdona. Que como lo estuvimos haciendo a mitad del libro, más o menos lo hicimos, no teníamos más o menos la mitad del libro, pues también sirvió un poco para decir, bueno, pues vemos cómo va a quedar algo ya en papel, porque salió un poquito antes. Entonces era también un campo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, las canciones que salen, pues hicimos la misma tipo de letra que salen en la puesta de Cloto, pues un poco por probar, pero era como, bueno, pues así vemos cómo van a funcionar. Con respecto a esto, lo que has comentado antes, Garasi, que es que tú también eres ilustradora, ¿no? Bueno.
No me atrevo a decir eso. Bueno, algo es dibujado, ¿no? Algo dibujado, sí, pero nada que ver con o sea, hice hace ya varios años un cómic para chiquis y en ese momento me di cuenta que nunca jamás iba a dibujar un cómic. Entonces lo terminé. Y luego sí que, por ejemplo, para Itziar Antin, que tiene un libro de poesía como Boca de pez interrogantes, el título, he hecho 3 ilustraciones que van en el libro, pero más una ilustración que acompaña un texto que contar a través de la imagen, ¿no? O sea, eso me viene grande. Entonces, bueno, con mucho respeto. Bueno, te lo he preguntado porque como eso que decías que a lo mejor le habías pasado a Olga ya un poco las viñetas o tal, pues bueno, es que eso es al final una guionista que sepa un poco, ¿no? Tanto el lenguaje del cómic como meter personajes en las viñetas, pues siempre viene bien, aunque también estoy con Olga que mucho mejor que le dejes a la ilustradora hacer su trabajo, pero bueno. Sí, lo que nunca le digo a Olga es cuántas páginas, ¿no? O sea, pero sí que en el guión, pues, pero con margen, ¿no? Pero si tengo más o menos en mi cabeza qué parte de la narración va a ser contada con una imagen y qué parte con un texto, pues se lo indico, ¿no? Pues como viñeta número 1, tal. Si luego ya me dice, esto no es una viñeta, tienen que ser 2, o esto que me pones con la imagen, en vez de contarlo así, pues no, porque no se va a entender, lo hago tal, evidentemente ella es la que controla, pero yo tengo que ponerme a mí esa manera de escribirlo para poder escribirlo, porque si no soy capaz de diferenciar qué voy a contar con una imagen y qué con un texto, no voy a poder hacer el guión. Entonces, el que yo haga eso no significa que Olga tiene que, y bueno, jamás pongo cuántas páginas ni cuántas viñetas tiene que ir por página, eso no. A ella el ritmo de la narración se lo dejo completamente a ella. Pero sí que le cuento eso para poder escribirlo, porque si no, no sabría cómo ponerlo en papel. O sea, claro, no, normal. Y con respecto a esto, ya nos habéis dicho antes que hicisteis primero todo el storyboard, ¿no? Más o menos, y del storyboard al final, digamos, a la tinta final, ¿hubo muchas variaciones o ya os funcionó en el story? Pues no, la verdad que no hubo demasiado. Fue más bien pensar lo que hemos dicho antes, de pensar bien cómo lo íbamos a hacer, el tema este de que hay unas partes de narración como más en cuadrícula, otras como más sueltas, pero no, la verdad es que no tuve muchos cambios. Y bueno, de hecho, más o menos, porque cuando yo empecé a ver el cómic, pensé, van a salir un montón de páginas, y luego salieron más o menos, porque ella me dijo, yo creo que son 35 páginas cada trozo de los 3 partes, y salieron esas, o sea que sí, salió lo que, pues más o menos lo que sí que coincidimos en un poco en la puesta en página. No ha sido difícil, la verdad que no ha sido muy difícil. Y sí que os quería preguntar cómo ha sido que Cósmica Editorial apostara por esta obra, porque esa editorial pues sí que es verdad que ha empezado a abrir un poco su espectro, pero digamos que no me pegaba así en teoría con esa editorial. ¿Cómo fue la historia? Yo creo que, claro, Cósmica conocía a Olga, ¿no? Por las... ¿cómo son las novelas estas de la detective? Sí, porque yo he publicado con ellos Lady Enigma. Es verdad que Cósmica lo que saca es más bien terror, también saca un poco de fantasía. Sí, pero por ejemplo sí que tiene una historia de Montse de Mazorriaga, que es la Nell Bly, que es como una historia sobre la primera mujer que dio la vuelta al mundo. Entonces, bueno, yo creo que Mercedes, a ver, sí que su línea editorial sobre todo tiene un pie en la fantasía, pero que sí que tiene interés también en un poco abrir un poco el campo a que no sea solamente fantasía pura. Entonces, yo creo que un poco por ahí sí que encajaba. Bien, pues guay. Y luego, bueno, la verdad es que, a ver, pues es una editorial que sí que hemos estado haciendo bastante promoción, todavía nos queda, vamos a hacer un par de presentaciones más. Y bueno, que sí que también cuando estás en una editorial pequeñita, bueno, también tienes un lado de que estás también como, se nota que te tienen como más mimo, porque bueno, tampoco hay tantas novedades
cada vez, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene sus pros y sus contras, pero vamos, sí que estoy contenta, la verdad. Sí, Sí, y en este aspecto, además, como también, o sea, hicimos a la vez, ¿no? Con Cósmica y con Zalaparta en euskera, y ha estado súper mimada la obra en ese aspecto, porque, claro, hemos tenido a 2 editoras también, dando Ya. opinión, mirando, promocionando, y eso ha sido una suerte, está muy bien. Sí, además eso, claro, primero firmamos con Cósmica, pero luego, bueno, Garasi, pues claro, como ella habla euskera, la idea era, bueno, pues ya poder aprovechar e intentar hacer una coedición. Realmente no sea, bueno, ella lo puede explicar mejor, que no sea traducido, sino que realmente ella ha hecho las 2 versiones y sí que se han salido a la vez con la misma, digamos, la misma imprenta, o sea, son como 2 ediciones gemelas, pero una en castellano y otra en euskera. Y dice, bueno, pues te da una doble oportunidad de llegar a más gente, ¿no? Sí, ha estado, o sea, para mí ha sido como súper guay y ha sido súper guay también, pues, lo que he dicho, ¿no? O sea, gracias a Mercedes Cósmica y a mi tocaya, Garasi, también es la editora de Zalaparta, Garasi Arrula, que han confiado en la obra, ¿no? O sea, eso ha sido, cuando ya tienes desde 2 editoriales la misma historia, esa confianza y ese querer sacar adelante. No sé, yo la verdad es que he estado muy cómoda, me he sentido bien ahí, ha sido algo guay. Qué bien, me alegro mucho. De todas maneras, sí, yo ya había leído que Cósmica estaba abriendo un poco el ámbito de su producción y me parece guay que además tienda un poco a este tipo de obras, ¿no? Que, digamos, no son obras, como diríamos, muy comerciales, ¿no? Pero bueno, que sí que sacan a la luz, en este caso, ciertos aspectos de la historia de las mujeres, que creo que es importante, y de un poco esa enseñanza que nos puede transmitir la historia de Mar, ¿no? Que por mucho que ya la sepamos, ¿no? Como hemos comentado, todas las cosas que le pasan a Mar seguramente nos han pasado a nosotras un montón de veces, pero está muy bien verlo reflejado porque te haces más consciente de la realidad, ¿no? Y eso es lo que has comentado tú, Garasi, de tu amigo que no se sentía representado, pues es que es lo que he dicho yo antes, es que tú les cuentas esto a los chicos y es como, ¿qué? Pues vaya tontería, pero si eso es que sois unas histéricas, es que pues no, a mí no me parece tan importante, ¿no? O sea, no me digáis que no contestarían eso a estas 3 cosas que hemos hablado que le pasan a esta mujer. Hombre, seguro. Bueno, pero ya ves, yo también creo que es verdad que a lo mejor que este cómic, a lo mejor hace 10 o 15 años, es verdad que a lo mejor no hubiera tenido un público, pero yo creo que ahora mismo sí que hay un buen momento de lectoras y de una ampliación de público en el que sí que tienen cabida este tipo de obras. Y de hecho yo creo que cada vez que van a seguir saliendo. No solamente las obras estas que hacen un poco de referencia a referentes femeninos, que hay muchas, pero yo creo que van a seguir, que eso es una cosa que ha venido un poco para quedarse, que no es una moda, sino que simplemente, bueno, que hay una mitad de la población que tiene que tiene que ir saliendo sus referentes, no tiene que ir mostrando sus referentes, pero yo creo que dentro del cómic siempre ha sido como un ambiente bastante cerrado, bastante masculino. Yo creo que ha cambiado mucho y que ahora sí que tiene sentido una obra así, o sea que no veo, vamos, que sí que creo que es su momento. Hombre, para eso estamos aquí en este programa, ¿eh? Para que nuestras oyentes vayan, lo compren o acudan a su biblioteca a decir, oye, ¿no tenéis este cómic? Pues ya podéis, con los fondos de este nuevo año 2023 que acaban de llegar, pues podéis ir pidiendo. Entonces ya sabéis lo que tenéis que hacer, chicas, porque además hay que apoyar tanto a las dibujantas, que ya os lo he contado 1000 veces, como a las escritoras, que no os lo he dicho, pero Garasi tiene una trayectoria súper potente de escritora, tanto en euskera como en castellano. No lo voy a decir aquí todo, pero bueno, como lo pondremos en la descripción del podcast, pues ya está. Todo no, a lo mejor todo no lo pongo, que es mucho. Bueno, tampoco es tanto. Gracias. Pero bueno. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de la puesta de Cloto que se nos haya pasado. No sé. Bueno, pues simplemente decir que vamos a hacer un par de presentaciones más. Haremos una en Granada a finales de marzo y otra en Madrid en abril. O sea que, así que si os quedáis con ganas de más y de escuchar un poco más sobre la obra, ahí ya lo iremos contando.
Sí. Bueno, primero que salga el podcast antes de esas fechas, porque no sé qué decirte. Pero bueno, lo dejamos ahí por si acaso. Vale. Y bueno, sí que os quería, como en todos los programas, sí suelo pedir a nuestras invitadas que nos recomendéis un cómic, un libro, una serie. Normalmente intento pedir de contenido sáfico, pero bueno, os dejo libertad a ambas de algo que os haya impactado últimamente o que queráis recomendar, que os parezca interesante para nuestros oyentes. Pues yo, una serie que vi hace tiempo, pero que es que no consigo hablar de esa serie con gente porque se ve que no la han visto muchas personas, que es la de Nuevo Sabor a Cereza. Y es que tiene una imagen que me flipo. O sea que, claro, pero si la cuento es Vale, pues no la cuentes. Entonces no la puedo contar, pero fue como, ostras, wow. O sea, de verdad, genial. Yo creo que hasta aplaudí yo sola ahí a la tele. Entonces, no sé, a mí me ha impactado. Me ha gustado mucho esa serie. Nuevo Sabor a Cereza, ni idea. No había oído nada. Pues esa, como serie esa, recomendaría. Vale. Y Olga, ¿qué nos cuentas? Pues yo había pensado dos, si no importa. No, cuanto más mejor, si aquí, oye, estamos bueno, pues abiertas. había pensado dos cosas muy diferentes, pero que sí que tienen, bueno, alguna relación, pero más que nada porque las dos tienen temática lésbica. Y una es un superclásico que es Las Bostonianas de Henry James, que es un libro de 1886 y que realmente habla pues de eso, de lo que en esa época se llamaba el matrimonio bostoniano, que era, bueno, pues que en la época victoriana había una cierta tolerancia a la amistad así profunda entre mujeres, ¿no? Y bueno, es un libro así muy interesante porque habla de sufragismo, habla de, pues eso, de un matrimonio no oficial entre las mujeres y bueno, y es un libro pues eso, de hace un siglo, o sea que me parece que está muy bien. A mí me gustó mucho cuando lo leí. Y ese es uno, o sea, Las Bostonianas, y el otro pues es un cómic del año pasado, que no sé si ya lo habrán recomendado ya, se llama Ladrona, de Lucy Byron, creo que se llama, que ha sacado nuevo 9. Y bueno, pues es un cómic, pues precisamente donde el que ves, pues una pareja, lo más bonito es de una pareja de dos chicas, así con 18 años, que bueno, que se enamoran y tal, y luego y es como que la trama no va solo de eso, sino que eso es como, es como de una forma, está mostrado de una forma muy natural, y luego habla de unos temas más de, bueno, pues de buscarse de sí mismo, como una novela de iniciación, pero que tiene ese punto lésbico de una forma muy, muy sencilla, no muy natural y que me parece como muy, muy chulo, porque no es el drama, hay otro drama, pero no es ese. Vale. Pero el ser lesbiana no es el drama, vamos, me encanta. Y bueno, a mí me parece que, mira, pues que ya es hora, ¿no? De que sea la trama secundaria, ¿no? Pues sí, sí, que de vez en cuando está muy bien, desde luego. Oye, pues habéis sido muy originales, porque la verdad nadie lo había recomendado, ninguna de las tres cosas, o sea que estupendamente. Pues nada, chicas, ya llevamos un montón de tiempo, como hemos hecho varios intentos, no sé cuánto será, pero bueno, cerca de una hora o un poco menos, 50 minutos. Nada, ha sido un placer charlar con vosotras y que nos desgranaseis vuestra obra. Espero muchos éxitos, que vendáis mucho, que nuestras oyentes lo disfruten, que nos manden comentarios en podcast, que os escriban. Por cierto, recordadme a mí y a las oyentes vuestras redes sociales o dónde os pueden encontrar. ¿Garasi? Yo me las he quitado. Ah, vale, pues a Garasi no la podéis encontrar. No. Vale, pues nada, Garasi no es encontrable. Olga. Bueno, pues yo sobre todo lo que más uso es Twitter y creo que es Olga-C Peral y bueno, y en Instagram también, Olga-C Peral, y también tengo un blog que es olgacarmonaperalblogspot.com y también tengo una página de Patreon también, que también es Patreon Olga Carmona Peral, así que sí que si queréis investigar por ahí, estupendo. Eso, pues echad un vistazo. Y nada, Garasi no podéis investigarla porque nada. No. Pues nada, chicas, un placer y nada, a ver, nos vemos en la próxima obra y a nuestros oyentes pues nos oímos en el próximo programa. Pues sí, bueno. Gracias. Venga, hasta luego. Cómics,
LBT, feminismo, ilústrate, ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaitu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaitu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.